ver ahora las resonantes. Las resonantes, recuerdan ustedes, ¿no? Son la M, la N, la R, la L, la IOD y la BAU. Y vamos a verlas de a poco. Vamos a ver primero las semiconsonantes. ¿Qué pasa con la BAU? A ver, primer caso. La BAU puede vocalizar, por ejemplo, en futurus. También puede conservarse como en divinus. Les voy marcando en negrita para que observen dónde prestar atención. Una tercera opción para la BAU es que desaparezca, como en radix, que observan ahí que viene originariamente de una raíz que comienza con BAU y ahí desaparece en radix. Y en grupos consonánticos, que son, o sea, consonante más BAU, ahí lo que va a suceder es, tenemos el caso de una dental en contacto con una BAU que va a dar primero una labial con la BAU y después simplemente la labial, como en bonus, que este es el ejemplo de duenos que habíamos dicho o habíamos mencionado previamente con la inscripción de duenos. Y el de la dental sorda, la T con la BAU, primero esto se transforma en una labial sorda, o sea, la P con la BAU, y después la P, como en paries, que observan ahí que viene una raíz originaria con una T y una BAU, ¿sí? Y para el caso de la IOD observamos diferentes también tratamientos. La IOD puede vocalizar en I anteconsonante como en ITER, y observan la etimología. En segundo lugar puede desaparecer entre vocales y observan ahí una forma originaria aquí, we, yes, con la IOD, y que esto da como resultado aquí, wes, o sea, desaparece entre vocales. En tercer lugar se puede conservar como en la palabra yugu. Y en grupos consonánticos, o sea, consonante más yod, puede desarrollar una vocal de transición, como ahí en dies, que originariamente es ese dies, vocal de transición, o se puede producir una asimilación, que el resultado puede observarse una geminación, que después se simplifica, como en peioris, que esto viene de, originariamente, fíjense, de ped, yos, es. Entonces ahí primero tenemos la consonante dental en contacto con la iod, que determina una doble iod y después se simplifica y por eso tenemos pei ahí, la iod ya simplificada. Y ahí tenemos entonces el ejemplo para que vean, ped más la iod, pei y una iod, o sea doble iod, y después pei, ¿sí? Vamos a ver ahora los ejemplos de las resonantes líquidas, la L y la R. Vamos a ver dos tratamientos, que es por un lado la vocalización y por otro lado los casos en los que se mantienen. Respecto de la vocalización, a ver, en contexto de interior de palabra, entre consonantes, vamos a tener que la vibrante va a pasar a una vocalización con O. Entonces vamos a tener OR, ¿sí? Como en cord, observan ahí en la raíz originaria tenemos una velar. Luego tenemos la R, que bueno, abajo está el signo de vocalización de esa R, después un sonido dental, ¿sí? En latín es cord, y observan ahí que en griego es cardía, por ejemplo, ¿no? Para también ir comparando los fenómenos. Y en el caso de la lateral, la L, lo mismo, va a pasar a vocalizar en O. Entonces ahí tenemos ol, por ejemplo en mollis, ¿sí? Observan de nuevo la etimología, M, L, D. Y eso, bueno, como resultado tenemos mo. En contexto inicial, ante consonantes, observan un fenómeno que es que primero la vibrante pasa a or, vocaliza en or, y después ur, como en ursus, ¿sí? Es un ejemplo. Y para el caso de la L, similar. Primero ol, se vocaliza con o, y después ul, como en ulmus, por ejemplo. Y en contexto final, tras consonante, también las líquidas van a pasar a primero vocalizar en O y después U. Entonces, les pongo el ejemplo de la R que hace OR, UR. Por ejemplo, el YECUR. ¿Y en qué casos se mantienen? En primer lugar, en interior de palabra, por ejemplo, intervocálica, y esto, los ejemplos son el de fero, el de wolo, ¿sí? Tenemos entonces varios ejemplos de R o L interior que se mantienen. También se van a mantener ante consonantes y después lo que sí sucede es que se van a producir asimilaciones. Entonces, por ejemplo, la R en contacto con la S que va a dar doble R, o la L en contacto con la S va a dar doble L, o la L en contacto con la N que da doble L, o la L con la D que da doble L, ¿sí? Entonces les pongo un ejemplo cualquiera para que se observe el fenómeno. Por ejemplo, ferse, que da como resultado final ferre, ¿sí? Pero bueno, el contexto es este, anteconsonante, después los fenómenos asociados con, bueno, qué pasa con la
con la unión de esas consonantes que se dan procesos de asimilación, ¿sí? Pero bueno, la líquida en este caso se mantiene. Y después transconsonante también se va a mantener y también se van a producir asimilaciones, DL, doble L o TL, doble L, como en sedla originario, que da cella con doble L. Bien, y después en posición inicial, cuando la líquida está, a ella le sigue una vocal, se mantiene, como el lincuo, por ejemplo, y después en posiciones finales aparecen, o sea, bueno, de terminaciones en R, hay un montón de palabras en latín, con L no hay tantas, les pongo algunas, por ejemplo, sal, no hay muchas, entonces justamente esta les pongo ejemplo. Después de R final sí tenemos varios, ahí, de hecho, los pueden encontrar incluso en esta misma diapositiva. Bien, y para el caso de las resonantes nasales, la M y la N, vamos a ver 3 tratamientos: la vocalización, la desaparición o que se mantengan, ¿sí? Vamos a ver uno por uno estos casos. Respecto de cuáles son los contextos en los que las nasales vocalizan, entre consonantes, la M va a vocalizar en M, o sea, con timbre E, ahí tienen el ejemplo de kentum. La N también en N, o sea, con sonido E. Por ejemplo, en mentis, ¿sí? Si observan las etimologías, van a ver entonces ahí que tienen esa M, que para el caso de la palabra kentum, fíjense que originariamente es una M, pero se transforma en N como producto final en kentum, producto de que la labial aparece en contacto con una dental y por eso se escribe N, ¿sí? Simplemente por eso. Y bueno, mentis, ahí claramente se observa la N que ha sido vocalizada en N, ¿no? En posición inicial también van a aparecer en N, o sea, de M no tenemos ejemplos, así que vamos a ver el ejemplo con la nasal, que también evoluciona en N. Ingüen es el ejemplo. Y en contexto final, la M va a terminar entonces también vocalizando en E, o sea, M, como en decem. Y la forma N va a también vocalizar con E, entonces N, como en kertamen, lewamen, o sea, formas que tienen este sufijo men, que provienen de una forma con MN, entonces esa N aparece vocalizada con E, N. Vamos ahora a los ejemplos en los que las resonantes nasales, la M y la N, van a desaparecer. Primero, a ver, el contexto de la M o la N, a las que le sigue una fricativa, o sea, una S o una F, ¿sí? Ahí va a caer y va a alargar compensatoriamente la vocal anterior. Este es el ejemplo de cósul en lugar de cónsul, ¿sí? Por ejemplo. Luego, la M final va a caer detrás de una vocal, por ejemplo, en multum. Y acá también apelo a que presten atención como a veces en la métrica, ¿sí? Podemos dar cuenta entonces de estas caídas de la M para que observemos cómo si esto se da en la métrica, porque es un fenómeno que se da también en el habla. Y también en las inscripciones, vamos a ver inscripciones en las que no va a estar escrita la M final, por ejemplo, ¿sí? Y después la N final, detrás de vocal, también va a caer, por ejemplo, en palabras como ratio, originaria con una N, o ordo, también originaria con una N final. ¿Y en qué contexto se mantienen? Bueno, en las demás posiciones, especialmente en cuáles. Bueno, en un contexto inicial antevocal, como en mater, por ejemplo, o entre vocales como domare o teneo, ¿sí? Se mantienen. O ante consonantes que no sean sibilantes, con las consecuentes asimilaciones, entonces una N más labial, vamos a tener como resultado una M, entonces impelo, ¿sí? Ahí el producto es como decíamos, o sea, la asimilación de la nasal que se hace labial en contacto con la labial de la P, de la raíz del verbo, ¿no? Y por eso in más pelo. La N no se mantiene, sino que se hace labial. Es un caso de asimilación. O la M en contacto con una dental, que se dentaliza y por eso se escribe N. Por eso ahí tenemos contulis, ¿sí? Cuando la forma esta es la de el cum, ¿no? La del cum que es con M, ¿no? Ya habíamos visto un ejemplo previo respecto de esto. Y el último caso de un ejemplo en donde se mantienen estas resonantes nasales es transconsonante y también, bueno, ahí tenemos presente que se puede producir entonces la asimilación de la consonante, ¿sí? Entonces ahí tienen el ejemplo de
somnus, ¿no? Ahí tiene una asimilación, o penna, con la geminación correspondiente, producto entonces de la asimilación también, pero bueno, son casos en los que entonces estas nasales se mantienen. Bien, y les pongo acá por último un ejemplo de este epitafio, de los famosos epitafios de los escipiones. Este es de Escipión Barbatus, que fue cónsul en el 3 a.C. Y me interesa mostrarles esta inscripción para ejemplificar algunos de los fenómenos asociados con las nasales que comentábamos recién y cómo se plasman en escritura arcaica, ¿no? Entonces ahí tienen, por ejemplo, como les muestro primero la transcripción de la inscripción, porque además la foto no se ve muy bien, la transcripción de la inscripción toda en mayúsculas, y les pongo después, bueno, la forma modernizada, digamos. A ver, y entonces les pongo en rojo, que es lo que me interesaba mostrarles, como Taurasiam y Kisaunam, que son esas M finales que en la inscripción no aparecen escritas, ¿sí? Esto que mencionábamos antes de esta caída de las M finales. Y esto lo vemos también en Omnem y Lucaniam, donde también observan ahí que en la inscripción aparece Omne y Lucana, donde no aparece entonces tampoco la M final, ¿sí? Como ya les digo, lo hacíamos también con el griego, esta forma de ejemplificar algunos de los fenómenos con las inscripciones arcaicas, que muchas veces nos sirven como para comprender los fenómenos fonéticos.
Uno último y ya está.